Dentro de cada una de nuestras células se esconden dos historias. Una es la historia única, la que nos dice quiénes somos como individuos. Y la otra es la historia compartida de nuestros ancestros, una que se remonta a siglos y siglos. Hoy vamos a ver cómo una misma ciencia, la genética, tiene el poder de contarnos ambas. Miren, el recorrido de hoy es como una especie de reloj de arena. Empezamos con algo muy amplio, el enorme desafío de identificar víctimas tras un desastre. Luego, nos vamos a enfocar en la herramienta más precisa que existe para eso, el ADN. Y desde ahí, vamos a volver a abrir el foco para descubrir cómo esa misma ciencia nos revela la historia de pueblos enteros. Y para eso, vamos a ver un caso de estudio sobre México que es realmente revelador. Imaginen por un momento la escena después de una gran catástrofe. En medio de todo ese caos, de toda esa confusión, hay una necesidad humana que es fundamental, saber quiénes son las víctimas. Porque no se trata de números, se trata de devolverles un nombre y de poder darles una respuesta a las familias que esperan. Y bueno, esto que dice la guía de Interpol nos pone los pies en la tierra. La identificación de víctimas no es algo que se improvisa. Es una disciplina científica muy rigurosa que responde a una necesidad que es constante y, por desgracia, universal. Y la misión es absoluta. Para estos equipos de identificación de víctimas de desastres, o IVD como se les conoce, el éxito no es cerrar el caso, es cerrar todos los casos. Cada persona cuenta, y el objetivo es identificar a cada una, sin ninguna excepción. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se logra algo así en una situación que parece totalmente abrumadora? Bueno, la respuesta es con un sistema, con un protocolo metódico que ya está probado y que permite a los expertos transformar la confusión en un proceso de investigación súper ordenado. Bien, veamos cómo funciona. El proceso de Interpol se basa en 3 fases muy claras. Primero, se junta toda la información posible sobre las personas desaparecidas de antes de que fallecieran. A eso se le llama datos ante mortem. Segundo, los equipos forenses en el lugar recolectan toda la evidencia de los restos, o sea, después de la muerte. Y tercero, el paso que es crucial, la comparación. Poner un conjunto de datos junto al otro y buscar coincidencias. Aquí está el corazón de todo el asunto. Los datos ante mortem son como el archivo de la vida de una persona, ¿no? Su historial dental, esa operación de rodilla, sus huellas. Y los datos post-mortem son las pistas que la ciencia puede recuperar de los restos. La identificación se confirma cuando la historia que cuentan los restos coincide pero a la perfección con la historia de vida de esa persona. Ojo, que aquí hay algo muy importante. Una cosa es una pista y otra muy distinta es una prueba. Por ejemplo, encontrar una billetera es una pista, sí, pero no es concluyente. En cambio, estos 4 métodos se consideran pruebas primarias. Son evidencia científica, objetiva, única para cada persona, y son la base para una identificación que sea, irrefutable. Y de todos estos métodos científicos, hay uno que se ha convertido, por así decirlo, en el estándar de oro por su increíble precisión. Hablamos del ADN. No solo ayuda a identificar, sino que lo hace con un grado de certeza que elimina prácticamente cualquier duda. Esta imagen lo dice todo. El ADN es poderoso porque es una molécula extraordinariamente resistente. Puede sobrevivir en pequeños fragmentos de hueso o en dientes durante décadas, incluso siglos, mucho después de que cualquier otro rasgo físico haya desaparecido. Y ahí adentro sigue guardado el código único de esa persona. Entonces, ¿cómo lo leen los científicos? No analizan el genoma completo, sería una locura. Lo que hacen es enfocarse en unas regiones muy específicas, conocidas como STRs, que varían muchísimo de una persona a otra. Al analizar un conjunto de estos marcadores, se obtiene un perfil numérico único. Es, en esencia, como un código de barras genético. Así que la clave de todo esto es la certeza matemática. Mientras que otros métodos pueden tener cierto margen de interpretación, una coincidencia de ADN es una prueba estadística abrumadora. Es la herramienta definitiva que puede devolver un nombre cuando ya no queda ninguna otra pista. Hasta ahora, hemos visto el ADN como una herramienta para responder a la pregunta ¿quién era esta persona? Pero, ¿qué pasa si ampliamos la pregunta?
Resulta que esa misma ciencia nos puede ayudar a responder algo muchísimo más grande. ¿De dónde venimos? Y la respuesta es un sí rotundo. Y aquí es donde nuestra historia da un giro fascinante. Dejamos la escala forense, la del individuo, para entrar en la escala histórica, la de poblaciones enteras. La misma molécula que tiene nuestra identidad personal también lleva el registro de nuestro linaje colectivo. Para poder trazar esas historias ancestrales, los científicos usan una herramienta muy especial, el ADN mitocondrial. A diferencia del ADN de nuestras células, que es una mezcla de nuestro padre y nuestra madre, este se hereda casi intacto solo de la madre a todos sus hijos e hijas. Esto crea una línea directa, sin interrupciones, a través de las generaciones, como un eco genético que nos conecta con nuestras ancestras. Y para ver esto en acción, vamos a analizar un caso de estudio que es increíble: México. La genética de su población actual revela una historia súper compleja, un testimonio de los grandes encuentros y movimientos de la historia humana que al día de hoy perduran en el ADN de su gente. Y aquí tenemos un primer dato que es simplemente asombroso. Cuando se analiza el ADN mitocondrial, se descubre que cerca del 90% del linaje materno en la población mexicana moderna es de origen indígena americano. Esto es mucho más que un simple porcentaje, ¿eh? Es la crónica de una resiliencia enorme. A pesar de más de 500 años de historia colonial y de globalización, la base del linaje materno en México sigue firmemente conectada a las poblaciones originarias del continente. Pero la historia se pone todavía más interesante cuando miramos el linaje paterno, que se rastrea a través del cromosoma Y. Aquí, el panorama se invierte por completo. La mayor parte de la ascendencia, cerca de un 65%, es europea. Este contraste tan dramático entre las dos líneas es la clave genética para entender la historia de la región. Y claro, aquí la ciencia y la historia se dan la mano para explicar esta asimetría. El patrón genético es un reflejo directo de los patrones de la colonización, un proceso en el que la unión se dio, principalmente, entre hombres que llegaron de Europa y mujeres indígenas locales. El ADN, de una forma totalmente objetiva, actúa como un registro histórico de este fenómeno. Esta cita de uno de los estudios nos deja una reflexión muy importante. La genética nos enseña que las identidades son muchísimo más complejas de lo que sugieren las etiquetas que a veces usamos. La historia de nuestro ADN es una historia de mezcla, de múltiples orígenes, y eso desafía cualquier intento de clasificación demasiado simple. Y así completamos el círculo, desde la tarea de darle un nombre a una víctima hasta mapear las grandes migraciones de la humanidad. El ADN nos ofrece un doble espejo, uno que refleja nuestra identidad única e irrepetible y otro que nos muestra esos hilos invisibles que nos conectan a todos en la gran y continua historia humana.